Nuestro tema es acerca de la dictadura de América Latina. Yo les voy a dar a conocer sobre los antecedentes y las características. Como primer antecedente tenemos, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética entraron en conflicto y tomaron un nombre muy conocido como Guerra Fría. Como segundo punto, Estados Unidos empezó la lucha contra el comunismo. Como tercer punto, los gobiernos latinoamericanos instalaron los regímenes militares. Como cuarto punto, tenemos el régimen militar surgido en la década de los 60, fueron conocidos como burócratas. Eso es respecto a los antecedentes. Ahora les voy a dar a conocer unas características de la dictadura de América Latina. Como primera característica, los estados controlados por los militares, esto quiere decir que buscaban tener una mayor o una mejor industrialización del país. Como segunda característica, el régimen militar o los estados militares tuvieron puntos muy claves dentro de las empresas vinculadas con la defensa y la seguridad nacional. Como tercera característica, las personas que se oponían a este régimen eran torturados y erradicados por militares. Eso es todo respecto a la dictadura de América Latina en cuanto es a los antecedentes y las características. Hola, mi nombre es Lisbeth Dorado Miranda. El tema a tratar es el caso de Pinochet en Chile. Fue un régimen militar establecido entre el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. Este derrocó al gobierno de Salvador Allende luego de que el Congreso acusara al presidente de prácticas anticonstitucionales usando a las Fuerzas Armadas al comandante Augusto Pinochet, el cual fue nombrado comandante ese mismo año y este fue fundamental en el atentado patrocinado por la CIA contra el presidente Allende, con el objetivo de liberar a Chile de la opresión marxista, y este ataque culminó con los alrededores del Palacio Presidencial, conocida como la Casa de la Moneda, con el suicidio de Allende. El resto de la junta era solo de carácter militar, pero con los años se incorporaron colaboradores civiles del gobierno. En diciembre de 1974, Pinochet cambió su título de jefe supremo de la nación a la de presidencia de Chile, y su principal tarea fue revitalizar la alicaída económica del país mediante reformas de libre mercado. Y su política redujo el gasto público, los servicios estatales se privatizaron y se eliminaron las restricciones que Allende había impuesto a la inversión extranjera. El nuevo régimen se caracterizó por un modelo autoritario de la extrema derecha, el cual consistía en prohibir los partidos políticos hasta 1987. La limitación de la libertad de expresión, disolución del Congreso Nacional y la carencia de democracia. Durante este periodo, Chile experimentó una notoria transformación económica, social y cultural, el cual cambió el papel del Estado a uno subsidiario. En lo social, dominio absoluto de las empresas, aumento de la desigualdad de ingresos, junto con el incremento de la inestabilidad laboral. En lo cultural, el apagón cultural era la represión de las manifestaciones culturales contratarias. Es el caso de Pinochet en Chile. Durante su dictadura se convirtieron graves y diversas violaciones a los derechos humanos, ya que se persiguió a los izquierdistas, socialistas y críticos políticos, lo que provocó el asesinato entre 1.200 y 3.200 personas y la detención de casi 8.000 personas y la tortura de decenas de miles, y según el gobierno chileno fueron ejecutadas 3.095 personas. En el año 1980 fue aprobada una constitución en la que Pinochet fue presidente de la República Chilena. Para ser imitado por la Junta de Gobierno, la nueva constitución estableció una serie de disposiciones para que vuelva a la democracia. Esta constitución
aumentó los poderes del presidente y añadió 8 años más. Su mandato dio resultado en octubre del año 1988 y en el pueblo chileno le negó nuevo mandato a Pinochet. Con el rechazo del 56% de la población, esta dictadura se acabó en el año 1990, cuando Augusto Pinochet entregó el mandato del presidente a Patricio Aylwin, pero se mantuvo como el jefe del ejército en el año 1998, que le garantizó la inmunidad judicial. En el año 1998 viajó a Londres para ser operado de la espalda y estando en la capital británica fue puesto bajo arresto domiciliar en las autoridades en petición del gobierno español. Consolidación del régimen neoliberal. América Latina fue el tercer escenario de los experimentos neoliberales. Uno de ellos se presentó en Chile, que estaba bajo el mando de una dictadura militar que provocaba mucho desempleo masivo, de la cual también distribuía de renta favorable a los ricos, se privatizaban los bienes públicos y esta inspiración teórica dio como resultados positivos a inicios de la década de los 80 y 90. Los cambios en el desarrollo económico de Chile iniciaron en el año de 1974, año en que el país surgiera políticamente sustentando la liberación de los mercados y convirtiéndolo en una economía abierta. En Chile se desarrolló un Estado que adoptó la política activa, no neutral, no hubo políticas industriales, pero fue un Estado que realizó profundas transformaciones institucionales y regulatorias, incentivados por el régimen tributario en los sectores productivos, porque no se seleccionaba ni se discriminaba. Y a la hora de aplicar el recetario nacional en el que estuvo implicado el Estado y tuvo como principios la desregularización de los mercados, las cuales modernizaban el sector procesador de los recursos naturales. Debido a esto, las empresas estatales, los servicios públicos de salud, la educación, las telecomunicaciones, reformaron leyes y les liberaron en el mercado de capitales y se creó el patrón en el que primero tenemos que consumirlo, luego exportarlo. Para la década de 1900 y 1999, Chile recibió como concepto de las privatizaciones en los sectores de telecomunicaciones, electricidad, carreteras, gas y el sector financiero, 2.139 millones de dólares. Bajo este concepto se dio prioridad a los mercados externos y se abandonó el sector fuerte hacia el mercado interno. Otros sectores que gozaban de los incentivos gubernamentales para colocar sus mercancías en el exterior fueron los grupos vitinícolas, que eran empresas exportadoras pecuarias y agroindustrias de las cuales fueron favorecidos con incentivos de exportación. El inicio de la década de los 90 marcaría un proceso de maduración en la economía chilena basada en la dinámica que daba por los grupos empresariales privados por una apertura financiera que ayudó a despegar y a capitalizar las empresas privadas. Gracias a esto, Chile obtuvo un crecimiento considerable, el cual era comparado con el de México y Brasil. En los años de 1981 a 1990, su tasa de promedio anual era del 3%, y en los años de 1991 y 2000 creció a un 6,6%, muy por arriba del promedio del resto de los países latinoamericanos. Pero de ningún modo Chile tiene asegurada una inserción exitosa en el mercado mundial, ni su crecimiento puede tener un desempeño equilibrado con el paso de los años, pues su estabilidad actual reposa en una inserción débil dada a la fragilidad de los precios de los productos primarios que oferta en el mercado mundial. Gracias.